Buenos días, tardes o noches, sean bienvenidos. El tema de hoy es: Hola, mi nombre es Geral Rosario, tengo 25 años, anteriormente estudiante de contabilidad de la Universidad de Michael Miladés en la Nueva Jericó, ahora soldado de una milicia de las pocas que quedan todavía en pie en Nueva Jericó. Soy el último que queda de mi escuadrón y estoy gravemente herido. 2 disparos me alcanzaron, creo que uno me dio en el pulmón. No puedo respirar bien, creo que moriré aquí en los escombros de mi antigua ciudad natal. Creo ver cómo se acerca la muerte. Nunca fui muy religioso, espero que sean comprensivos en el más allá. Con no volver a ver el rostro de esas cosas estaré contento donde me manden. Eso no tiene rostro, la muerte no tiene cara. Mi historia comienza en Génesis, un pueblo rural a las afueras de la gran ciudad de Nuevo Edén donde nací y crecí, hasta que nos mudamos mi padre y yo a este pueblo por cuestiones económicas. Este es uno de los pocos sitios donde no hay robots. Al parecer la gente de este pueblo está muy arraigada a sus tradiciones y no ve con buenos ojos el cambio a altas tecnologías. Apenas hay internet y todo se maneja mediante el efectivo y el cambio. Es increíble que en una sociedad tan moderna todavía exista un lugar así. Me ha costado más adaptarme a la escuela, donde todo es a papel y lápiz, enseñan en pizarras con tiza, ni siquiera una con marcadores, y la comida del almuerzo es para todos la misma. Por lo menos encontré amigos, eso ya es un punto. Robert Treviño es el hijo del comisario. Está loco. Una vez en hora de almuerzo empezó una guerra de comida solo porque no alcanzó a recibir su jugo favorito que daban ese día, o cuando empezó a dejar insectos en las butacas de la escuela a modo de broma y terminó ocurriendo una infestación de bichos en la escuela. 3 días estuvimos en casa por fumigación y Bill Bowman, el hijo de la dueña del único supermercado en toda la zona, es un amante de los negocios como su mamá, siempre nos mete en sus negocios intraescolares, como la vez que vendimos los dulces caducados del supermercado a mitad de precio en la escuela, o la vez de unos chocolates rancios que prohibieron su venta en el estado y por eso los vendió al triple del precio. Les dio diarrea a todos los que comieron esos chocolates. La escuela cerró por una semana por inspección sanitaria, pensaron que era un virus o algo de la cantidad de enfermos que hubo. Todo iba bien, ya había pasado un año desde que me mudé y me adapté a este lugar hasta que llegó ella y todo cambió. Teresa Holt, hija del millonario Gustavo Holt, que recientemente había construido una mansión en las colinas cerca del bosque que rodea el pueblo. Él había crecido en este pueblo y quería que su hija tuviera la misma educación que él tuvo en su niñez. Pensaba que las escuelas modernas no enseñan nada y que su hija había sido criada mimada por su madre, de la cual se había divorciado recientemente, ya que la encontró teniendo relaciones con su entrenador de tenis. Ella, junto a Patricia Murray, la hija de la alcaldesa, eran la malicia hecha persona. Hostigaban a los demás estudiantes a diario y se creían las dueñas del lugar, no respetaban nada ni a nadie y si algo le gustaba debía detenerlo a toda costa. Un día su padre organizó una fiesta en su mansión por el cumpleaños número 16 de su hija y ella invitó a toda la escuela para presumir, también a los padres de los estudiantes, por si alguno no quisiera ir sus padres lo obligarían a acompañarlos. Era una serpiente astuta, con eso aseguraba regalos también. Ella tenía un mayordomo robot que no podía salir de la mansión porque su GPS perdía señal y no se orientaba correctamente. Debido a las costumbres del pueblo, Gustavo lo encerró en el cobertizo, en el jardín trasero de la mansión. Yo no quería ir, pero mi padre insistió ya que todo el pueblo iba a ir, y quería aprovechar la ocasión para conseguir conexiones o tal vez un mejor trabajo. Ya en la mansión era más impresionantes de lo que yo pensaba, grandes árboles finamente cortados, arbustos llenos de flores y esculturas de mármol. Al entrar las criadas nos indicaban dónde estaba el salón principal lleno de decoraciones de flores rosas, un gran candelabro en el medio de la habitación, mesas y sillas perfectamente alineadas, músicos en una esquina tocando y en la otra un gran buffet junto a un pastel de 3 pisos que le deseaba feliz cumpleaños a Teresa Holt. En el centro una pista de baile y al final un podio para dar las felicitaciones. En la esquina donde estaba el buffet en la parte inferior había una puerta que daba al patio izquierdo donde la gente se reunía a hablar. Ahí fui a buscar a mis amigos quienes estaban hablando en una esquina apartada. A Robert se le ocurrió ir a explorar la mansión empezando por la parte trasera de la misma, ya que Teresa dijo que tenían un estanque de peces koi en el jardín trasero pero estaba cerrado por la fiesta. Bill pensó que si se llevaban 2 y los reproducían, podrían venderlos por mucho dinero. Así que ideamos un plan para llevarnos los peces sin que nos vean, cuando todo el mundo entre a felicitar a la cumpleañera, pero a lo lejos Teresa, que estaba con Patricia recibiendo a los invitados, nos vio e intuyó que tramábamos algo, así que le dijo a Patricia síguelos en todo momento, cuando todo el mundo estaban en el apogeo de la fiesta. Nosotros 3 nos escabullimos por el patio y entramos al enorme jardín trasero.
En medio se encontraba el gran estanque con un puente estilo japonés que lo cruzaba de lado a lado. Al no encontrar ningún recipiente en donde poder llevarnos los peces decidí ver en el cobertizo, con suerte encontraría un cubo y nos llevaríamos los más pequeños, pero cuando abrí me encontré con el robot mayordomo, el cual se activó debido a mi presencia. En ese momento llegó Patricia. Rápidamente cerré el cobertizo y corrí a ver qué pasaba sin percatarme que había dejado la puerta abierta. Medio camino me di cuenta de mi error. Cuando llegué Patricia discutía con Bill, pero todos se callaron al oír a lo lejos el robot abrir la puerta. Todos corrieron a ver lo que pasaba. El robot se paró justo al límite del jardín. Ellos, como nunca habían visto a uno, se quedaron maravillados por un momento. La primera en acercarse fue Patricia y extendió la mano para tocarlo y Robert no desaprovechó la oportunidad y la empujó para asustarla. Ella reaccionó con miedo y sin querer terminó empujando al robot, lo que lo hizo caer colina abajo. Todos nos asustamos al ver cómo no se detenía y seguía cayendo y cayendo. En ese instante Patricia quería decirle a Teresa, pero yo le dije que el robot graba todo y ella vería cómo Patricia lo empuja, lo cual la puso histérica. Realmente nadie del grupo quería ver qué pasaría si Teresa se enteraba, así que todos bajamos la colina. Al final de la colina había un río donde cayó el robot, las corrientes del mismo se lo llevaron, haciéndolo chocar con rocas y romperse algunas extremidades. Bill dijo que con todos esos golpes y el agua ya debió de dejar inservible al robot, pero Patricia quería cerciorarse de que así fue. Ella era la que tenía más miedo de todo el grupo, así que fuimos a buscarlo de todos modos. En una parte del río abajo estaba más calmada la corriente. En ese lugar encontramos varias partes del robot, sus piernas y una mano. Para encontrar el resto decidimos separarnos. Yo seguí el río un poco más abajo donde encontré un rastro, que daba a una cueva. En ella lo vi. Estaba completamente destrozado, la mandíbula desencajada, le faltaba un ojo, todo roto y lleno de abolladuras. Cuando llamé a los demás, el robot empezó a moverse y emitir un sonido apenas audible. Me acerqué para poder escuchar y lo que oí fue ayúdame, pero en ese instante Patricia me apartó de un empujón y empezó a golpear al robot con una piedra. Una y otra vez. En ese momento llegaron los chicos y vieron la escena. Ella le gritó, vengan y ayúdenme. Ellos también empezaron a golpearlo. Yo les grité, no era necesario, pero ellos seguían y seguían. Hasta que solo quedaron pedazos de plástico y metal, los cuales tiramos al río otra vez. Volvimos a la fiesta. En el camino nadie habló. Llegamos casi al final y acordamos que si alguien pregunta le diremos que estábamos viendo los peces. Mi papá me preguntó, ¿dónde estabas? Yo solo le dije viendo los peces. Al siguiente día Teresa asistió a la escuela decaída y preocupada. Todo el mundo se preguntaba qué le pasaba hasta que casi al final la llamaron a la dirección. Tenía una llamada de su padre. Ese día se fue temprano y al siguiente no asistió, ni el siguiente, y estuvo una semana sin ir a la escuela. El resto del año pasó tranquilo y los demás también. Ninguno de nosotros habló de eso otra vez. Los años pasaron y entré a la universidad y la guerra contra las máquinas empezó. Ahora en mi lecho de muerte me pregunto si los hubiera detenido eso hubiera cambiado algo. Al final no lo sabré por qué lo he hecho esta